Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates con Ricardo Sosa, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Canal 67, señal abierta de televisión a nivel nacional y los cables Tigo y Claro. Puede también seguir nuestra transmisión en tiempo real en Facebook, Twitter y YouTube Live y, por supuesto, disfrutar de los comentarios y de los análisis de nuestros invitados posteriormente. En esta oportunidad presento a Carlos Toledo, quien es un periodista y productor de televisión, ha sido director de programas en Estados Unidos. A través del tiempo en su ejercicio periodístico ha logrado incursionar en una serie de programas, de shows televisivos, siendo un referente nacional e internacional del periodismo de investigación, de un análisis a profundidad y tocando temas que en algún momento en la década anterior nadie se arriesgaba a abordarlos de la manera como Carlos lo ha desarrollado en las diferentes plataformas que ha podido brindar su talento. En esta oportunidad nos acompaña para poder desarrollar un análisis de diferentes actos, eventos que están sucediendo en nuestro acontecer nacional y qué mejor que el talento de un periodista para poder ilustrarnos sobre el contexto de muchos temas que él ha cubierto desde la década anterior. Carlos, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Ricardo, siempre es un placer conversar contigo porque sé que los temas los tocamos de una manera rigurosa y valiente también. ¿Cómo va el país, Carlos? ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista del periodismo acucioso, de la investigación y de esa estándar de excelencia y de calidad que tú siempre te preparas para poder mantener informado a todos tus seguidores, a tu audiencia? Y ¿cómo analizas el gobierno del presidente Bukele al cumplirse 8 meses completos de su administración? Bueno, yo creo que el gobierno del presidente Nayib Bukele en este momento todavía sigue siendo un gobierno bastante fresco. Es un gobierno de 8 meses apenas. Es un gobierno del que de repente uno puede hablar sobre ciertos temas en específico y de repente no en todos los temas ha sido completamente aciertos o desaciertos. Yo creo que a grosso modo podemos decir en este primer momento que en el tema de seguridad le está yendo bastante bien al presidente Bukele. Habría que ver realmente cuáles son las razones detrás de eso, porque yo he escuchado varias ideas y algunas hipótesis, ¿no?, sobre por qué le está yendo bien al presidente Bukele en el área de seguridad. En otras áreas, de repente, tal vez todavía estamos viendo que nos deja todavía con más ganas de republicanismo, con más ganas de ver un presidente quizás con un mayor nivel una mayor estatura de estadista, pero digamos que en un primer momento eso es lo que puedo ver y no sé si quieres que profundicemos en algo más. Carlos, durante tu cobertura como periodista en la década anterior, la inseguridad, el crimen y la violencia eran el factor número 1 en las encuestas de opinión. Al finalizar el año 2019, por primera vez en el presente siglo, toma un segundo lugar y es la economía, la demanda de los ciudadanos. Así es. Bueno, durante digamos la década anterior y la anterior a esta todavía también del 2000 a 2010, ¿no?, lo que nosotros pudimos ver era que básicamente no se encontraba la manera en cómo controlar, digamos, los niveles de delincuencia que se tenían, ¿no? Hoy día lo que podemos ver es que este año, este enero, y si mal no recuerdo tú también coincidiste con eso en tus análisis en tus redes sociales, es que este enero ha sido el mes con menos homicidios en este país. Todavía estamos a la espera realmente, o no sé si tú de repente ya tienes los datos, sobre si la baja en homicidios de repente va de la mano también con la baja, por ejemplo, de desaparecidos. O si de repente tenemos esa cifra negra de la que tanto hablan las personas. Es decir, que de repente la gente sí la están matando, pero de repente no la estamos encontrando. Y por eso, por rigurosidad, no puedes decir si estos desaparecidos pertenecen a cifras de homicidios o no, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que, obviamente, desde que el presidente Bukele asumió la presidencia en junio del año pasado, hemos visto una tendencia a la baja.
O sea, todavía es muy pronto para decir realmente qué hay detrás de esta baja de homicidios, es decir, ¿realmente está funcionando el plan territorial o no? O sea, yo por lo menos como periodista no lo sé. De repente tú como académico que estudia la criminalidad en este país podrás tener una idea más clara sobre esto. Lo que yo sí te puedo decir en base a lo que he leído, lo que me han contado es, por ejemplo, que creo que el presidente Bukele, a través de esta dirección de integración o de reconstrucción del tejido social, tiene a un interlocutor que es el señor Marroquín, Carlos Marroquín, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que tiene de alguna manera buenos contactos y sabe entenderse bastante bien con las personas que toman decisiones de repente dentro de las estructuras de las pandillas, ¿no? Entonces de repente se ha llegado a entendimientos. ¿Qué entendimientos podrán ser? Y aquí estoy hablando, estoy especulando un poco, estoy, digamos, elaborando una especie de hipótesis, que tal vez esa es la razón por la cual, al haber un mejor entendimiento, digamos, sobre lo que los otros quieren, más lo que yo quiero, y encontremos un compromiso para llegar a un consenso, para de repente que tengamos un poco más de armonía social, de repente eso es lo que se ha logrado. Como te digo, periodísticamente eso no se puede comprobar en este momento. Lo único que tenemos es nada más reportes de periódicos de investigación como los de los colegas del Faro, en los que hablan precisamente del papel fundamental que jugó el señor Marroquín cuando estuvo dentro de la administración del presidente Bukele en la alcaldía municipal, en la que él básicamente lograba entendimientos para lograr que las metas políticas del alcalde, digamos políticas en el sentido amplio de la palabra, no partidarias, se lograran a la hora de gobernar el municipio. Podríamos decir que si se lo llevó nuevamente, si mal no recuerdo, él es parte de una dirección dentro del Ministerio de Gobernación, que es el ministerio que tiene, digamos, mayor territorialidad en el país, probablemente esté desempeñando un papel bastante parecido, solo que ahora a nivel nacional. Otra hipótesis que yo he escuchado también, y esto si mal no recuerdo fue de una persona que trabaja, tiene una alta posición en el Instituto de Opinión Pública de la UCA, es que probablemente, y esto es hipótesis, ¿verdad?, que las pandillas hayan tomado conciencia de que realmente mantener altos niveles de violencia no sirve para el avance de sus metas, digamos, a mediano o a largo plazo. Porque si te pones a pensar en algo, si realmente hubiera una guerra all out, como dicen los gringos, ¿no?, aquí en este país, las pandillas no van a poder derrotar al Estado. Ahorita esto ha sido una especie como de conflicto de desgaste, ¿no? O sea, se mueven de un lado para otro, eso lo hablábamos con mucha frecuencia cuando hacíamos las entrevistas en Canal 33, ¿no? Pero eso a la larga no te beneficia a vos como estructura pandilleril tampoco, pues, ¿verdad? Entonces, digamos lo que de repente tal vez esas son como dos hipótesis que yo manejo, o sea, podría ser por un lado que el señor Marroquín está haciendo muy bien su trabajo, por el otro lado que las pandillas de repente tomaron conciencia de que la violencia no les sirve para alcanzar sus metas a mediano o largo plazo. ¿Cómo maneja este académico de la UCA, ¿no? Así que, como te digo, de repente eso podría ser, no lo sé, a ciencia cierta. Como te digo, de repente tú tienes más herramientas porque tienes más estadística y más estudios sobre ese tema. Pero, digamos, partiendo de estas posibles hipótesis que tú planteas como una posible explicación fuera del contexto del Plan Control Territorial, sería atribuirle al crimen organizado y las pandillas esta reducción. Pero a mí lo que me sorprende es por qué tenemos aquí al menos dos medios de mucho respeto, de mucha trayectoria, de investigación periodística, y en 8 meses no sale ningún reportaje, ninguna entrevista que nos pueda enviar esas señales para reforzar la formulación de esta posible hipótesis, Carlos. Mira, lo que he leído, lo que he escuchado y lo que me han contado los colegas es que básicamente en este momento periodísticamente no se puede comprobar que, por ejemplo, tengamos una tregua 2.0 como algunos le han dado a llamar. Entonces no podemos arriesgarnos con rigurosidad a afirmar que eso efectivamente existe. Yo la primera hipótesis que te planteé en el caso tal vez de la efectividad del trabajo del señor Marroquín es porque eso ya se reportó y se contrastó con diferentes fuentes, ¿verdad? En ese caso sobre la administración municipal en un momento dado del ahora presidente Bukele, ¿no? Y que de repente eso es el mismo modelo que tal vez se ha trasladado ahora ya a nivel nacional a través del Poder Ejecutivo.
Pero como te digo, eso es algo que, digamos, en este momento, cuando se trata del Poder Ejecutivo, no podemos comprobarlo porque no tenemos ni declaraciones, ni pruebas, ni reportes periodísticos sobre eso, ¿no? Solo tenemos, digamos, la intuición de lo que podría estar pasando, ¿no? ¿Por qué, digamos, gran sector de la prensa en El Salvador tampoco brinda como una hipótesis o posible hipótesis que realmente el plan control territorial dé resultado, sino que hay más desconfianza y mucho ruido tratando de buscar en el periodismo encontrar una posible respuesta a estas dudas de algunos sectores? Bueno, yo creo que el presidente Bukele tiene una gran ventaja ahorita cuando se trata de la manera en la que él va construyendo la narrativa en torno a los eventos principales en El Salvador, y es que goza de una altísima popularidad, un gran capital político. Yo creo que es muy aventurado quizás, o muy arriesgado quizás para buena parte de los colegas periodistas, de repente tratar de publicar algo sin el debido contraste de la información y de las fuentes y aplicando con rigurosidad el método periodístico. Entonces yo creo que en parte esa es una de las razones por las cuales tú no ves que se publique, porque nadie quiere publicar a la ligera con un presidente, digamos, que en este momento goza de mucho capital político. Bueno, yo he leído colegas en redes sociales que dicen que se sienten incluso un poco temerosos de publicar a veces, digamos, comentarios o análisis, porque siente que se les viene encima una gran cantidad de personas, ¿no? Para básicamente disminuirlos, insultarlos, humillarlos. Entonces, yo creo que en ese sentido, con un presidente, digamos, tan popular y con un capital político tan alto como el que tiene en este momento el presidente Bukele, muchos de los colegas quizás no se arriesgarían a publicar algo que no estuviera rigurosamente comprobado. Es creo quizás una de las razones por las cuales muy pocas personas, digamos, que se atreven a arrojar, digamos, hipótesis o ideas que, digamos, caigan dentro del reino de la especulación. Continuemos con esa posible hipótesis. Si fuera cierto o tuviera alguna base fundamentada en la investigación periodística o de alguna rigurosidad académica, ¿a dónde quedaría el fiscal general de la República, el doctor Raúl Melara? ¿Estaría siendo cómplice? ¿Estaría desconociendo la situación? Lo cual es prácticamente casi imposible, Carlos, si la Fiscalía está en el territorio y dirige funcionalmente la investigación del crimen y del delito en El Salvador. Mira, yo creo que en ese punto, cuando se trata de la Fiscalía, y no solo hablo de este fiscal, sino de anteriores fiscales también, ¿no? Recordemos que la Fiscalía tiene aproximadamente 260 expedientes, algo así más o menos por fiscal. Es decir, la Fiscalía está sobrecargada de trabajo. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hace un par de años, cuando vino Telma Aldana acá a El Salvador, la ex fiscal general de Guatemala, ella me comentaba que en Guatemala ya tenía un presupuesto del equivalente aproximadamente a $200 millones para Guatemala. Ahora imagínate la cantidad de delitos que se cometen allá, tanto como la cantidad de delitos que se cometen acá. Es decir, la labor de un fiscal tiene que ver con el dinero de alguien o con la libertad de alguien, ¿verdad? Es decir, con las propiedades de alguien. No le vas a despojar a alguien de sus propiedades o no lo vas a despojar de su libertad, que es, digamos, la medida en extremo que tiene la justicia, ¿no? Para cuando se trata de asegurarse de la justicia y de que a alguien no se le escape. Entonces, estas investigaciones no son investigaciones que tú dices, las voy a hacer en un mes, 2 meses o 3 meses. No es que agarres a alguien en flagrancia todo el tiempo. Los mismos colegas del periódico digital El Faro me han comentado a mí que hay investigaciones que le pueden tomar 6 meses, 1 año, 2 años. Son investigaciones periodísticas porque tienen que ir al campo, tienen que ir a otros países. Es decir, tienen que tener contactos, tienen que convencerlos, tienen que convencer a estas fuentes de que no los van a delatar, etcétera. Yo intuyo que lo mismo sucede con la Fiscalía, con el agravante de que si la Fiscalía, digamos, inicia acciones contra alguien, básicamente está jugando con la vida, la libertad, la salud, la propiedad de esta persona, sus familiares,
sus amigos, su trabajo, su forma de vida. Entonces yo creo que, y entiendo, ¿no?, que las personas en este país quisieran que el fiscal se moviera al ritmo del shortstop en béisbol, ¿verdad? Pero no es así. O sea, el fiscal general tiene que sustentar muy bien sus acusaciones. Si el fiscal no sustenta bien sus acusaciones y la persona sale absuelta o libre, o no se reunieron los indicios suficientes siquiera para que se pasara al periodo de reunión de pruebas que se conoce como periodo de instrucción, básicamente arruinaste la vida de alguien. Es decir, lo acusaste de algo, salió en los periódicos, arruinaste a su familia, sus hijos, sus amigos, quizás solamente los que realmente sean amigos de él van a seguir siendo sus amigos, otras personas se van a distanciar, probablemente fue despedido también de su trabajo, o su empresa ya no rinde lo suficiente. Es decir, es muy, pero muy, muy delicado. Encima, como te digo, si en Guatemala tenían en aquellos hace como 3 años que vino la señora Aldana, tenían como 200 millones de dólares, y esta fiscalía creo que anda rondando como por los 65 millones de dólares, es decir, tenés una fiscalía que también carece de recursos, ¿no? Y probablemente carece también de la cantidad de personas que se necesitan para poder ir sobre cada uno de los casos que le llega. Y si tú te pones a pensar que un expediente, por más sencillo que sea un expediente, probablemente va a tener, un expediente judicial, hablo, ¿no? Va a tener, ¿qué? 500 páginas, 1000 páginas. Es decir, estamos hablando que para llenar esas 1000 páginas, o sea, necesitas de horas hombre, y horas hombre no solamente para sentarte y escribirlas, tendrías que tener horas hombre también para realizar las investigaciones. Es decir, yo creo que al fiscal hay que darle tiempo y hay que darle recursos, y las personas tienen que entender que una investigación judicial no es simplemente ir, digamos, a un X lugar y preguntar, mire, ¿quién hizo esto? O sea, tiene que haber una serie de fuentes que te corroboran la información. Y otra cosa, lo que a la luz de la opinión pública te parece un delito, no necesariamente es un delito así como está escrito. Solo tenemos que ver la reforma al Código Penal que le hicieron, por ejemplo, los diputados hace poco, para considerar que, digamos, tocar a una persona en público constituía, digamos, una agresión sexual, ¿no? ¿Verdad? Eso no era delito. Entonces la Cámara, cuando resolvió con este magistrado, la Cámara resolvió apegada a derecho. A ti o a mí, en el mundo real nos puede parecer, pero es que eso es de sentido común, sí, pero cuando se trata de la ley, no es sentido común. Una ley está escrita y redactada de tal manera que se tienen que cumplir ciertos requisitos para que se configure un delito. Y si no se configura, lo siento mucho, realmente te puede parecer un delito, legalmente no lo es. Entonces, yo creo que el fiscal, para mí, entre más tiempo se tome para sustentar sus investigaciones, mejor le va a ir al país. Carlos, ¿cuáles han sido las principales características que te deja la administración del presidente Bukele, de él como mandatario? Tú te referiste a él como estadista. ¿Y cuáles serían aquellos puntos en los cuales en estos 8 meses le has visto alguna debilidad? Bueno, mira, yo en lo personal, presidente Bukele, y yo me guío y mi brújula siempre ha sido el republicanismo, tú lo sabes muy bien, ¿verdad? El republicanismo que está, digamos, que tiene como una de sus condiciones tener educación cívica, ¿no? Y educación cívica que a la base de esto están, digamos, como 3 cualidades muy importantes, que son el autocontrol, la voluntad buena y la moderación, ¿verdad? ¿Por qué? Y esto es especialmente importante cuando sos presidente o funcionario en general, pero si sos el presidente todavía incluso más. Hay un artículo en la Constitución, si mal no recuerdo es el 161, que te dice, y lo voy a parafrasear porque no me lo puedo de memoria, pero habla acerca de que el presidente tiene que ser, digamos, como el armonizador en jefe también de la sociedad, ¿no? Entonces, si yo le noto, digamos, alguna área de oportunidad al señor presidente, sería básicamente en la parte del autocontrol. Es decir, uno tiene como presidente tener en cuenta que lo que diga o lo que no diga o cómo lo diga va a afectar, digamos, el ánimo del país y quizás el ánimo de buena parte de la gente que lo sigue. Es decir, es un presidente sumamente popular. Entonces yo sinceramente pensaría que ahí hay un área de oportunidad para el presidente, es decir, que se exprese como, digamos, con un poco de más moderación, ¿no? Ahora, esto hay que decirlo,
el presidente tampoco es que es una burbujita dentro de un área geográfica que conocemos como la República de El Salvador. El presidente es parte de la cultura de este país y por lo tanto también es reflejo de la cultura de este país. Y precisamente nosotros no nos caracterizamos en este país por ser precisamente los más moderados y los más autocontrolados a la hora de expresarnos o conducirnos en el dominio público. Si no, hace falta ver cuando vamos en las horas pico, ¿no?, en este país, cuando hay ausencia del Estado, ver cómo se comportan los salvadoreños. Pones la vía y para pasarte a otro carril y es como que le estés diciendo al de atrás, acelera y no me deje pasar. La mayor fortaleza del presidente Bukele. Yo creo que es un excelente comunicador. El presidente Bukele, si algo tiene, y de repente, y aquí estoy, digamos, yo como difiero mucho de buena parte de las personas que suelen, digamos, descalificar al presidente porque carece de un grado académico, digamos, universitario. Yo estoy en desacuerdo con eso porque, y debo decirlo, que en un momento dado de mi vida yo solía pensar así también. Si no tenías diploma académico, digamos, que no tenías las aptitudes o las actitudes, no, más bien las aptitudes, digamos, para poder salir adelante en la vida. Yo no creo eso. Yo creo que el presidente es una persona que ha sido autodidacta. Yo tuve la oportunidad de conversar con él 2 ocasiones fuera de cámara y a mí me pareció que es un hombre muy culto, es un hombre que lee, ¿verdad? Entonces, yo consideraría que la principal virtud de él es que es un buen comunicador, que no es infalible, como te digo, porque esos exabruptos que a veces ha mostrado, digamos, son los que anteriormente te mencionaba que tienen que caer dentro de la cualidad de la educación cívica, de tener autocontrol, ¿no?, y mesura, ¿verdad? Pero al margen de eso, a mí me parece que el presidente es un hombre con una gran capacidad de comunicación. Este es el gobierno para mí de un publicista. ¿Cómo es tu evaluación en la crisis del agua? ¿Cómo analizas tú desde el punto de vista de la comunicación estratégica, cómo lo enfrentó? Bueno, si mal no recuerdo, el presidente no salió dando directamente declaraciones, sino que fue a través de sus funcionarios, ¿no? Pero para mí el manejo de la crisis estuvo muy, pero muy deficiente. Es decir, con el capital político que el presidente tiene, hubiese sido más fácil simplemente decir, bueno, miren, cometimos un error, pero ya lo estamos arreglando. Simplemente, o sea, la gente con el aprecio que le tiene, con el capital político que tiene, simplemente hubiera dicho, ok, bueno, el presidente se equivocó, nadie es infalible, ¿verdad? Pero lo aceptó y ahora está enmendando el error. Como lo hizo la noche en Capres, que le llama la atención a sus funcionarios, convoca todo el gabinete ampliado, llama la atención, despacha a los que ya no tenían que seguir e informa a la nación. Exactamente, es decir, mira, la política... no todo tiene que ser controlado de manera, no sé, ceremonial, es decir, de que querés tener controlado todo. No, hay cosas que van a salir mal. Importante esta aproximación con Carlos Toledo, quien ha, entre otras facetas de periodismo, ha cubierto elecciones presidenciales en América Latina y también ha entrevistado presidentes de la República, así como su balance general en el tema de seguridad y del gobierno del presidente Nayib Bukele. Regresamos después de este corte. Carlos Toledo, periodista y productor de televisión, nos acompaña en esta oportunidad. Daremos paso en este momento al informativo de la Fiscalía General de la República para que nos ubique en el contexto del siguiente tema del cual quiero la opinión de Carlos Toledo y es relacionado a la audiencia que se va a desarrollar en las próximas horas por las negociaciones, por los actos que la Fiscalía acusa a cierto número de políticos y de funcionarios y exfuncionarios en la República de El Salvador. Corre video de la Fiscalía General de la República. Las personas que están siendo requeridas por parte de la Fiscalía General de la República son el señor Aristides Valencia, el señor Benito Lara,
por parte del partido FMLN, así como también el enlace que estos utilizaron para tener comunicación con los pandilleros, que es el señor Wilson Alvarado, así como también tenemos requerido al señor Mario Mijango. Por parte del partido Arena tenemos requerido al señor Ernesto Mason, también al señor Salvador Ruano, para quien se está solicitando un sobreseimiento definitivo, pues la ley establece que al haber fallecido es una causal de extinción de la acción penal. Tenemos también al señor Aaron Richard Luers, conocido como Paolo Luers. ¿Cuáles son las medidas que están solicitando para ellos en este proceso? Se está solicitando la presentación cada 15 días a la sede judicial que corresponda. Se está solicitando también que estos eviten cualquier comunicación con miembros de organizaciones terroristas. Se está solicitando también una caución económica de $100,000. ¿Para cada uno? Para cada uno de los que están siendo acusados. ¿Y las cajas que ingresaron? Las cajas que ingresamos contienen los indicios documentales periciales y las entrevistas de los testigos con los que hemos contado en esta investigación para poder hacer las imputaciones respectivas. Preliminarmente nos han dicho que la audiencia se realizará a finales de la próxima semana, jueves o viernes. La relación de los hechos, todo inicia, como todos saben, que existió un proceso de pacificación, tregua en el periodo del presidente Mauricio Funes, en el cual los políticos se percataron de que los miembros de estructuras de pandillas tenían cierto poder para poder inclinar la balanza electoral en los comicios electorales de la siguiente campaña electoral. Es así que, siguiendo la línea de las conversaciones con los pandilleros políticos, los entonces diputados Benito Lara y Arístides Valencia se acercan a las estructuras de pandillas y les ofrecen dinero a cambio de que los pandilleros voten por la fórmula presidencial de Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, y que estos pues también les pidan a los miembros de la comunidad que voten por dicha fórmula, empleando métodos de amenazas hacia esas comunidades, así como también existieron el decomiso de dudas de las personas que habían sido identificadas como simpatizantes del Partido Arena. ¿De cuánto fue el ofrecimiento? Hubo una serie de reuniones donde ellos negociaron, tanto los miembros de la estructura pandilleriles con los dos diputados, y llegaron a la cantidad de $150,000, las cuales fueron entregadas por el exdiputado Arístides Valencia para la primera vuelta electoral. Muchas gracias a la Fiscalía General de la República por el informativo para temas y debates en La Mira, el caso de las negociaciones de políticos, de exfuncionarios y funcionarios actuales que han sido intimados en la sede judicial por fraude electoral y asociaciones ilícitas. Carlos, tú fuiste protagonista hace alrededor de 8 años presentando y exponiendo con los periodistas de El Faro, revelando lo que en aquel momento se denominó proceso de pacificación, conocido como tregua. Y a través de los diferentes programas tú desnudaste esta realidad en El Salvador, que luego lo platicamos y llegamos a una aproximación que esta era la 4ª generación de las pandillas, su vida plena política. Esto que estamos viendo 8 años después, que en aquel momento se nos tildó, se nos acusó de muchas cosas por manifestarnos y expresar una opinión, 8 años después ahora llega a sede judicial. Pero la evidencia periodística de esa técnica que tú hablas del periodismo de investigación refleja que al menos desde el año 2008 hay evidencia de videos, de audios que ponen en evidencia este tipo de casos. Claro, yo creo que las pandillas son
un poder de facto. O sea, yo creo que aquí no estoy diciendo nada que la gente no sepa, ¿no? Es decir, de repente se han bajado los homicidios, pero los controles sobre las zonas siguen siendo de las pandillas. Es decir, las personas que viven en colonias que son controladas saben que los pandilleros saben quiénes son ellos, a qué horas entran, dónde viven, etcétera, ¿no? Es decir, según algunos cálculos, no sé, los pandilleros andarán entre 80.000 a 300.000 con la familia extendida, etcétera. Es un grupo social bastante grande, es un grupo que no podían obviar las autoridades. Y si mal no recuerdo, hubo acercamientos, de hecho, desde la administración del presidente Flores en el 2003, ¿no? Entonces, yo creo que y esto es algo que en algunos momentos me trajo problemas a mí con algunos políticos de los dos partidos, tanto del FMLN como de Arena, al hacer preguntas al aire acerca de que si ellos llegaban a ser electos como alcaldes municipales, que si iban a tener que, o que si estaban abiertos a conversar con estos grupos, a lo que muchos se molestaron, pero que efectivamente lo hicieron, pues, o sea, es decir, hay que ver, por ejemplo, el reporte que escribieron mis amigos, los colegas del periódico digital El Faro, cuando hablan acerca de la administración del presidente, del ahora presidente Bukele, y cómo él tuvo que, a través del señor Marroquín, que era el director de la reconstrucción del tejido social, tuvo que llegar, digamos, a acuerdos para poder realizar él sus proyectos municipales. Es decir, yo creo que el político que en este país diga que no tiene que hablar con estos grupos, está siendo en el mejor de los casos iluso y en el peor de los casos está queriendo engañar a las personas. Es decir, es una fuerza con la que tenés que tratar. Es decir, en el centro de San Salvador hace años también los colegas del periódico digital El Faro hablaban acerca de cómo el control del centro histórico durante la administración ya del presidente, bueno, perdón, no del presidente, del doctor Quijano, cada cuadra está dividida y cada cuadra tiene su pandillero que está básicamente en control, dirimen conflictos hasta de que la vendedora de la par o el vendedor de la par me ensucia mi puesto, ¿verdad? Hasta a quién le adjudican el puesto en cada lugar, ¿verdad? Dependiendo si tiene la mayor o menor visibilidad, de tal manera de que el que es allegado a este pandillero, que es el que de repente tiene la influencia sobre la cuadra, este vendedor pueda tener una buena posición para vender su producto. Es decir, yo creo que las pandillas son una fuerza de facto, un poder de facto con el que diga que no tiene que tratar, como te digo, en el mejor de los casos es iluso o un idealista, o de repente está queriendo engañar a las personas. Entonces, es una situación bien difícil de reconocer para una autoridad, porque básicamente le está diciendo al pueblo que lo eligió que el poder que le dio es parcial y no es un poder, digamos, casi total como uno esperaría en una democracia liberal, en donde vos elegís a tus representantes y ellos a nombre tuyo ejercen el poder. Aquí en el país hay básicamente de facto dos poderes, el poder del Estado y hay poder paralelo, un poder que de repente no lo ves a simple vista, pero que está ahí. O sea, los vendedores, vos vas y cuando hablas con ellos te dicen, miren, o sea, de repente sí, aquí pasa el CAM, etcétera, pero yo sé que de esa esquina para allá manda tal clica, de esta esquina para acá manda otra clica, ¿no? Es decir, saben que hay poderes de facto, ¿no? Que están de repente invisibles o camuflados entre la gente, ¿verdad? Pero que el que sí lo está viviendo a diario, sí lo reconoce como una realidad, ¿no? Entonces, como te digo una vez más, creo que son poderes de facto con lo que a los políticos les guste o no les guste tienen que tratar. Carlos, ¿qué te dice tu olfato periodístico? ¿Qué va a suceder en la audiencia en las próximas horas? ¿Van a quedar con medidas sustitutivas? ¿Serán el juez o la jueza va a dictaminar detención provisional, arresto domiciliar? ¿Qué te dice tu olfato? ¿O va a continuar, como decían los fiscales, firmando libro cada 15 días? Pues aparentemente es así como va a quedar, con medidas sustitutivas, ¿no? Firmando cada 15 días para asegurarse, digamos, que no están fuera del país. Van a dar esa fianza de $100,000, ¿no? Y van a esperar en libertad el proceso que se les viene encima, ¿no? Que es básicamente el proceso de instrucción, porque tengo entendido que si ya pasaron por este primer proceso es porque ya fueron al juzgado de paz, ¿no? Que es el primer
el primer eslabón, digámoslo, en la cadena del proceso judicial. Si van al proceso de instrucción y ya están firmando y les pidieron esa fianza, es porque básicamente se están reuniendo las pruebas ya, ¿verdad? Y seguramente van a haber audiencias especiales para X o Y cosas, no sé, hasta que finalmente se lleve la audiencia de instrucción en la que se va a determinar quiénes van a juicio o a vista pública, como le llaman los abogados penales, ¿no? O no. ¿Tú ves que hay caso jurídico o hay más mediático en estas primeras horas de acusación? En las últimas horas se han presentado unos imputados que supuestamente estaban fuera del país, ya se presentaron y se espera que en la audiencia inicial se encuentren todos los imputados presentes. Bueno, mira, yo creo que a nivel mediático hay un caso, es decir, hay videos que a la gente le dicen, obvio que hicieron esta o esta negociación. Es lo que piensan las personas, es obvio, ¿no? Y es lo que hablamos acerca de lo que es la verdad real, que hay una diferencia con la verdad legal. ¿Por qué te digo eso? Porque de repente, durante el periodo de instrucción o ya en la propia audiencia de instrucción, puede ser que los abogados defensores, ¿verdad?, de los acusados encuentren razones legales que se esconden detrás de bueno, tal vez que no se esconden, pero que están implícitas, digamos, en la letra de la ley, y encuentren una avenida para excluir pruebas. Por ejemplo, el video. Yo estaba leyendo hoy un artículo en el que citaban a una abogada penalista muy conocida del oriente del país, que se llama Marcela Galeas, que decía que básicamente el video que habían dado a conocer del doctor Quijano, por ejemplo, para hablar de este caso, porque a ese particularmente ella se refería, al haber sido dado a conocer anteriormente, ¿verdad?, básicamente se había roto lo que los abogados llaman la cadena de custodia, y que por lo tanto la prueba a juicio de ella estaba viciada, ¿no? Entonces, a un ciudadano, digamos, de a pie, que no conoce de leyes, esto le puede parecer como, es un tecnicismo, es una leguleyada más. Sí, pero para los abogados, esa es una razón suficiente, de acuerdo a este abogado que te estoy citando, como para que vos podás pedir excluir esa prueba de la consideración del juez, ¿no? Y esto, digamos, tal vez viene enmarcado, y digo, no soy abogado, pero tampoco, digamos, que estoy tan ignorante de esto. Puede ser que caiga dentro de la categoría de lo que se llama el debido proceso, es decir, que se respete la posibilidad de que vos llegues a defenderte con todas, digamos, los argumentos legales posibles, y eso implica que en algún momento dado podás excluir, argumentando bajo la ley, de que una determinada prueba no puede ser admitida como prueba en contra tuya, ¿no? Entonces, como te digo, eso es bien complicado. Entonces, digamos que mediáticamente las personas que han sido acusadas, por el sentimiento de indignación y de frustración que existe en la población, estas personas, a los ojos de mucha gente en nuestro país, ya son culpables. Realmente son culpables, pero legalmente no lo sabemos. Y es que esto es algo que le tiene que quedar muy claro a la gente. En un juicio, en un tribunal, no importa lo que usted crea, lo que usted sienta, o lo que usted cree que es verdad o lo que es correcto. Lo que importa es lo que usted le pueda probar a un juez y lo que usted le pueda probar a un jurado. Eso es lo que importa. De ahí que en ocasiones tenemos personas que han sido condenadas injustamente y tenemos personas que a la luz de la opinión pública eran completamente culpables, pero que son absueltas legalmente. Carlos, el fiscal Romeo Barahona fue el primero que tuvo avisos, noticia crímenes sobre este tipo de negociaciones de políticos, de funcionarios, de actores de poder con las pandillas, no hizo nada. Luego llega el turno de Luis Martínez, ahora condenado en el sector 9 del penal La Esperanza. Douglas Arquímedes Meléndez tampoco procesó por este tema, y él buscó la salida de irse por más que todo las violaciones a la ley penitenciaria. El doctor Raúl Melara está siendo valiente, está rompiendo el esquema y decide procesar a este primer grupo, que son de las elecciones presidenciales del periodo del 2014.
¿Qué opinión te merece la acción del fiscal general de la República, el doctor Melara? Pues digamos que la primera impresión que me da, no lo conozco personalmente, pero por, digamos, referencias que tengo de personas que sí lo conocen, es un profesional mesurado y riguroso. Es decir, yo recuerdo cuando asumió, lo desacreditaban por haber sido, digamos, en un momento dado simpatizante del candidato Carlos Calleja del Partido Arena. Pero la experiencia a mí me ha dicho que la opinión pública, especialmente El Salvador, al estar siempre permeada por aquella frustración e indignación, siempre suelen ver algo siniestro detrás de algo. Y a veces simplemente eso algo siniestro que ellos piensan está detrás de algo, no siempre es así. Entonces yo desde un primer momento le di el beneficio de la duda al señor fiscal, por lo que me habían dicho. Decía, es un hombre mesurado y es un hombre riguroso, que no va a dar paso sin guarache, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Entonces, recuerdo cuando se abrió, digamos, este proceso en contra del expresidente de la Asamblea, el señor Sigfrido Reyes, dijeron, lo que pasa es que es del FMLN. ¿Y dónde está Ernesto Mason? ¿Y dónde está no sé quién? ¿Y dónde está Quijano? Eventualmente ha ido abriendo los procesos en contra de estas personas también, ¿no? ¿Verdad? Lo que yo veo es un profesional que si va a tomar en serio la acusación contra estas personas que no son, digamos, ciudadanos comunes y corrientes en el sentido, digamos, legal de la palabra, sino que no son ciudadanos comunes y corrientes en el sentido real de la palabra. ¿Por qué? Porque han sido personas influyentes, pertenecientes a círculos de influencia, han estado muy cercanos al poder, ¿verdad? Son personas que tienen redes de poder a su alrededor, o sea, no vamos a decir que solamente Ernesto Mason, alrededor del alcalde de la capital deben haber muchas personas, alrededor del alcalde, perdón, del doctor Quijano deben haber muchas personas, alrededor del señor Sigfrido Reyes deben haber muchas personas, muchos intereses. Es decir, tú no te vas a mover, digamos, a acusar penalmente, y como dijimos anteriormente, cuando vos acusas penalmente a alguien, estás teniendo que ver con la vida de la persona, la libertad de la persona, la salud de la persona y las propiedades de esta persona. No te vas a mover en contra de una persona así si realmente no tenés un caso bien sustentado. Por eso es que digo yo que este fiscal es un fiscal valiente, pues, porque básicamente ha agarrado, digamos, a elementos de dos círculos de poder distintos, por decirlo así, ¿no? Uno, el partido que estuvo en el poder durante 20 años, que es Arena. El señor Mason fue vicepresidente de ideología. No cualquier persona es vicepresidente de Arena en ideología. Y por el otro lado tenés a quien fue un influyente, digamos, presidente de la Asamblea Legislativa y también miembro prominente del partido FMLN. Entonces yo creo que... Dos exministros. Es decir, yo creo que... Miembros de la comisión política del FMLN. Es decir, no estás acusando a cualquier persona. Entonces yo creo que el fiscal general de la República, yo creo que ha mostrado quizás una dosis de valentía mayor a lo que hemos visto quizás en el pasado en anteriores fiscales generales. También será importante, ¿cómo ves tú el hecho de que está atacando a los dos principales partidos políticos en el momento? Por lo tanto, esa supuesta hipótesis de la falta de independencia queda derribado ese argumento. Yo creo que sí. Lo que pasa es que la gente en general aquí en El Salvador, o sea, como te digo una vez más, y lo discutimos en el segmento anterior, una investigación fiscal, así como una investigación periodística seria, no te toma 6 meses, no te toma 4 meses. Las personas pueden decir, no, pero es que ahí están las pruebas. Es que una vez más, en el mundo real eso opera. En el mundo legal eso no opera. Tenés que reunir las pruebas suficientes para que un caso no se te caiga. En un video, por ejemplo, analizás quiénes estaban, cuál fue la inflexión de la voz de repente, qué verbos utilizaron a la hora de hablar para ver si esos verbos te denotan el significado de algo que pueda ser, digamos, asociado al texto de la ley.
que te está estableciendo un requisito para que algo sea considerado un delito. Yo sé que esto suena bien largo, pero ojo, así hablan los abogados, así hablan los investigadores. Han sido las opiniones de Carlos Toledo en este segundo segmento sobre este caso de políticos, funcionarios y exfuncionarios involucrados en acusaciones de asociaciones ilícitas y fraude electoral. En el último segmento conoceremos la opinión de Carlos Toledo en relación a la actuación y las declaraciones del alcalde de San Salvador, quien ha expresado que existe un video que puede ser revelado si a él le pasa algo. No nos cambie. Carlos Toledo, periodista y productor de televisión, en esta oportunidad en Temas y Debates. Carlos, el actual alcalde de la ciudad capital de San Salvador, se presenta a ser intimado en el juzgado y brinda declaraciones a los medios y dice que tiene un video que va a ser revelado post-mortem. Si a él le llega a suceder algo, sale el video y se conocerá la verdad. ¿Cuál es tu opinión de estas declaraciones? Bueno, la verdad es que no sé si efectivamente el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, teme por su vida y por eso fue que dijo esto. Ahora, legalmente, ¿cómo podría construirse eso? Es decir, tengo una confesión grabada, pero es una confesión que únicamente va a ser disponible a las autoridades en caso de que a mí me suceda algo. Y no sé si eso lleva implícito el hecho de que durante el juicio entonces va a medir sus palabras y no va a contar toda la verdad. Es decir, no sé realmente cómo se puede construir eso. Yo no sé si en este país existe el cargo de obstrucción a la justicia, por ejemplo, ¿verdad? No conozco del Código Penal, pero digamos que en términos reales eso sonaría como a eso. Es decir, no voy a dejar que se conozca todo a menos que a mí me suceda algo, ¿verdad? O sea, no lo sé. Aunque él ha dicho, también, hay que decirlo por justicia, también ha declarado que durante el juicio se va a conocer toda la verdad, ¿verdad? Entonces son como dos declaraciones que tenés que son, no sé si decir contradictorias o no sé si decir que son complementarias, no sé. Pero ese sería el único imputado que prácticamente ha quedado grabado, que ha reconocido y ha aceptado las reuniones, sale con el pante de billetes que prácticamente casi que le cubre el rostro y que manifiesta pues que él va a decir todo, pero si no lo matan y si le llega a suceder algo, ahí queda el video. Creo que es muy lamentable el nivel de la actuación que le brindaron los políticos, cierto grupo de políticos a las pandillas para ser los verdaderos actores políticos y, como tú le llamas, actores de facto con un poder que puede inclinar la balanza electoral partidaria a favor de uno o en contra de otro. Bueno, si nos atenemos a las verdades periodísticas, digamos, o los reportes periodísticos de las revistas digitales de investigación en el país, se invirtieron, bueno, no sé si decir se invirtieron o se dieron, mejor dicho, $350,000 para el proceso electoral de 2014. Se le dieron, si mal no recuerdo, $250,000 de parte del FMLN y se dieron $100,000 de parte del partido Arena. La pregunta es, o sea, porque esto te deja todavía más dudas, es decir, estos $350,000 eran fondos propios del partido de estos partidos, digamos, que han sido acumulados a través de la contribución voluntaria de sus afiliados, o de dónde salió este dinero. Es decir, declaraciones como esa de repente lo que hacen es despertarte todavía más preguntas, y que intuimos si es que a este proceso, digamos, no se le llega a decretar, digamos, reserva parcial o total, ¿no? En este momento tengo entendido que no la hay, ¿verdad? Vamos a conocer entonces quiénes son los que de repente proporcionaron el dinero. Es decir, estas declaraciones también del señor alcalde
te dan a entender que hay otros involucrados que de repente todavía no han sido nombrados. ¿Por qué debería de tener reserva este caso si en la operación Cuscatlán, donde el criteriado Noé brinda estas declaraciones que llevan a la Fiscalía a generar los cargos en sede judicial y los 425 miembros de las estructuras criminales estaban siendo acusados por asociaciones ilícitas y detenidos en prisión? Bueno, lo que pasa es que este es un caso de alto perfil y que tiene el potencial de generar un gran impacto, digamos, especialmente político, partidario, probablemente tanto para actuales funcionarios como para exfuncionarios, y esto cae dentro del reino de la especulación, lo acepto, podrían generarse presiones para que se decrete o se pide, o para que se pida la reserva al caso. O sea, si hay alguna razón legal para eso o no, no lo sé, pero nosotros sabemos en este país que hay muchas cosas que están escritas en la ley que no necesariamente se cumplen. ¿Qué esperas tú de este caso? ¿Puede, entre las audiencias, la vista pública y los recursos, puede llevar entre 2 a 3 años al menos para conocer el final? Bueno, yo lo que esperaría es quizás como primera enseñanza, digamos, moral, o no sé si decir enseñanza moral, como enseñanza de carácter práctico o moraleja para los políticos, es decir, que actúen con honestidad. Es decir, uno de los 2 delitos, digamos, de los cuales se les está acusando a estas personas es el de fraude electoral. Es decir, la ley en el Código Penal, y la voy a parafrasear aquí, es bien explícita, es decir, casi que no te da oportunidad para que vos querás interpretarla, y te dice: el que quiera básicamente efectuar un proceso electoral a través, digamos, del pago o a través de especies o de dinero en efectivo para buscar que voten por ti o porque no voten por el contrario, para que la gente se quede en casa, eso básicamente es un fraude electoral. Entonces, yo creo que esto queda, digamos, como una lección para todos los políticos, para que no negocien con grupos que están considerados fuera de la ley, como son las pandillas, para que influencien algo que es tan sagrado y vital en una república, que es la libre elección de los funcionarios que te van a representar para ejercer el poder, especialmente si lo estás haciendo a cambio de: miren, les vamos a ayudar como un grupo de interés especial para que en ese sentido ustedes no maten o no extorsionen. O sea, yo creo que eso es, si bien es cierto en términos reales, una negociación que se podría dar, no es una negociación que se debería de dar. Es decir, no tenés por qué estarle diciendo a alguien: te voy a pagar para que a futuro no delincas y a cambio de eso te voy a poner una tienda o te voy a ayudar con programas de rehabilitación, etcétera, ¿no? Es algo real, pero es algo que para mí éticamente no cabe dentro del deber ser. Bueno, estaremos pendientes de tus redes sociales porque sabemos que estás muy activo brindando la cobertura, el análisis y el balance. Quiero agradecerte el aceptar mi invitación y vamos a seguir requiriendo de tus comentarios, de tus análisis periodísticos con diferentes temas. Bueno, gracias Ricardo, como siempre un placer, y gracias a ustedes amigos que nos han acompañado también aquí en este programa tuyo, Ricardo. Ha sido Carlos Toledo, periodista y productor de televisión, quien nos ha brindado su opinión sobre diferentes temas en el país. Gracias por su sintonía, bendiciones.